Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos para una bomba porque hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no están juntos, siguen dando mucho de qué hablar, Andercel y Kerem Bürsin. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a mi canal, donde les traigo todo el salseo, los dramas y las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente del panorama turco que tanto nos gusta. Si les interesa saber qué está pasando con sus actores y actrices favoritos, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hoy la cosa se pone interesante. Prepárense porque vamos a desmenuzar un rumor que está corriendo como la pólvora, Andercel y Kerem Bürsin, ¿prohibidos? Sí, como lo oyen. Y lo más sorprendente es la razón detrás de esta supuesta prohibición. Así que pónganse cómodos, tráiganse sus palomitas y su bebida favorita porque este chisme está para no perdérselo. Vamos allá. Todos recordamos la explosión mediática que significó Senkalkam, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar con la química innegable entre Eda y Serkan, personajes interpretados, obviamente, por Hande y Kerem. Su relación traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial. Viajes juntos, fotos adorables, miradas cómplices, era el cuento de hadas moderno perfecto. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Su relación llegó a su fin, dejando a miles de fans devastados y preguntándose qué había pasado. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el fantasma de su romance sigue presente, generando todo tipo de especulaciones y, ahora, esta supuesta prohibición. ¿De dónde sale este rumor? Pues bien, la información proviene de varias fuentes, tanto de medios turcos como de comentarios en redes sociales, aunque es importante recalcar que aún no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados ni de sus representantes. Sin embargo, la persistencia del rumor y los indicios que lo acompañan han hecho que la comunidad de fans se pregunte si hay algo de verdad en todo esto. La teoría principal que circula es que esta supuesta prohibición proviene de las marcas y agencias publicitarias con las que ambos actores trabajan. Al parecer, algunas de estas marcas consideran que la asociación continua de Hande y Kerem, aunque sea indirectamente a través de menciones o comparaciones, podría perjudicar la imagen individual de cada uno y por ende sus campañas publicitarias. ¿Cómo es esto posible? Imaginen lo siguiente, Andercel, imagen de una marca de lujo, es constantemente relacionada con Kerem Bürsin, quien a su vez representa a una marca competidora. Esto podría generar confusión en el público, diluir el mensaje de cada campaña, en última instancia, afectar las ventas. En un mundo tan competitivo como el de la publicidad, las marcas buscan diferenciarse y asociarse con figuras que refuercen su identidad de manera clara y contundente. Otro factor que podría estar influyendo en esta supuesta prohibición es la percepción del público. Aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación, otros han seguido adelante y apoyan las nuevas relaciones de Hande y Kerem. Si las marcas insisten en explotar la nostalgia de su antiguo romance, podrían alienar a este sector del público que prefiere ver a los actores avanzar y construir nuevas historias. Además, hay que tener en cuenta el impacto mediático que genera cualquier noticia relacionada con Hande y Kerem. Cada vez que se les menciona juntos, las redes sociales explotan, los medios de comunicación se hacen eco y la atención se centra en su antigua relación, dejando en segundo plano sus proyectos actuales y sus logros individuales. Esto podría ser frustrante para ambos actores y para sus representantes, quienes buscan promover sus carreras de manera independiente. Pero, ¿qué tan probable es que esta prohibición sea real? Como les dije al principio, no hay una confirmación oficial, pero hay varios elementos que sugieren que podría haber algo de cierto en todo esto. Por ejemplo, en los últimos meses hemos notado una disminución considerable en las menciones mutuas entre Hande y Kerem en redes sociales y en entrevistas. Incluso se han evitado coincidir en eventos públicos donde su presencia podría generar titulares sensacionalistas. Además, algunas marcas han optado por contratar a otros actores y actrices para campañas similares a las que Hande y Kerem protagonizaron en el pasado, lo que podría interpretarse como una señal de que buscan distanciarse de la imagen de la antigua pareja. Pero no todo está perdido para los fans que aún sueñan con verlos juntos. Recordemos que el mundo del espectáculo es impredecible y que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Quizás en el futuro, cuando la herida de su ruptura haya sanado por completo y ambos actores estén en una etapa diferente de sus vidas, puedan volver a trabajar juntos o incluso retomar su relación. Nunca digas nunca. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales y respetar sus decisiones personales. Andercel sigue cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, continúa explorando nuevos horizontes y demostrando su versatilidad como actor en diferentes roles.
Ambos son profesionales consumados y merecen el reconocimiento y el respeto que se han ganado con su trabajo. Así que en lugar de alimentar rumores y especulaciones, centrémonos en celebrar sus logros y en disfrutar de sus actuaciones. Ahora profundicemos un poco más en las posibles consecuencias de esta supuesta prohibición. Más allá del impacto en sus carreras individuales, ¿cómo podría afectar a la industria del entretenimiento turco en general? Si se confirma que las marcas están evitando asociar a Hande y Kerem debido a su antigua relación, esto podría sentar un precedente peligroso. Podría enviar el mensaje de que las relaciones personales de los actores pueden tener un impacto negativo en sus carreras profesionales, lo que podría llevar a una mayor presión sobre las celebridades para mantener una imagen pública impecable y evitar cualquier situación que pueda generar controversia. Además, podría limitar la libertad creativa de los actores y actrices, quienes podrían verse obligados a elegir proyectos y roles que se ajusten a una imagen predefinida y aprobada por las marcas. Esto podría resultar en una falta de diversidad y originalidad en la industria del entretenimiento, ya que los actores podrían tener miedo de arriesgarse y explorar nuevos caminos por temor a perder oportunidades publicitarias. Por otro lado, la supuesta prohibición también podría tener un impacto en la relación entre las celebridades y sus fans. Si los actores sienten que están siendo presionados para ocultar o negar su pasado, podrían distanciarse de sus fans y perder la confianza del público. Esto podría generar un círculo vicioso en el que las celebridades se sientan cada vez más aisladas y presionadas, lo que podría afectar su bienestar emocional y mental. Es importante recordar que los actores y actrices son seres humanos con vidas personales complejas y que merecen el mismo respeto y la misma privacidad que cualquier otra persona. Si bien es comprensible que el público esté interesado en sus vidas, es fundamental establecer límites y evitar invadir su intimidad. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en apoyar a los actores y actrices en su trabajo y en celebrar sus logros. Deberíamos exigir a las marcas y a los medios de comunicación que sean responsables y respetuosos con la privacidad de las celebridades y que eviten promover narrativas sensacionalistas que puedan perjudicar su imagen. Ahora, hablando de la presión mediática, es innegable que Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido objeto de un escrutinio constante por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada hasta el más mínimo detalle. Esta presión puede ser abrumadora y puede tener un impacto significativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que son personas reales con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y empatía. En lugar de contribuir a la cultura del chisme y la especulación, deberíamos esforzarnos por crear un ambiente más positivo y constructivo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Deberíamos promover el respeto, la tolerancia y la empatía, y evitar difundir información falsa o dañina. También es fundamental que las celebridades tengan acceso a recursos y apoyo para lidiar con la presión mediática y proteger su salud mental. Deberían contar con el apoyo de sus amigos, familiares, representantes y profesionales de la salud mental que puedan ayudarles a navegar por los desafíos de la fama. En definitiva, la supuesta prohibición de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo que plantea muchas preguntas importantes sobre la industria del entretenimiento, la presión mediática y la relación entre las celebridades y sus fans. Si bien no podemos confirmar si esta prohibición es real o no, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las implicaciones de este rumor y sobre cómo podemos contribuir a crear un ambiente más positivo y respetuoso para los actores y actrices que admiramos. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de salseo, vamos a resumir los puntos principales que hemos cubierto. Primero hablamos del rumor que está circulando sobre la supuesta prohibición de Hande Erçel y Kerem Bürsin por parte de las marcas y agencias publicitarias. Segundo, exploramos las posibles razones detrás de esta prohibición, incluyendo el impacto en la imagen individual de cada actor, la percepción del público y la presión mediática. Tercero, analizamos las posibles consecuencias de esta prohibición para la industria del entretenimiento turco y para la relación entre las celebridades y sus fans. Y finalmente reflexionamos sobre cómo podemos contribuir a crear un ambiente más positivo y respetuoso para los actores y actrices que admiramos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que toda la información que les he presentado está basada en rumores y especulaciones, y que no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la prohibición es real? ¿Cuáles creen que son las razones detrás de ella? ¿Cómo creen que afectará a Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos y amantes del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería posible. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo.
Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y recuerden, manténganse informados, pero siempre con un toque de humor y respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún hay más chisme jugoso. Porque esto no se acaba aquí, mis queridos salseados. Vamos a hurgar un poquito más en los detalles, a tirar de algunos hilos que nos permitan entender mejor este intríngulis. *** el poder de la marca personal y la publicidad ***. Para entender la magnitud de este asunto, tenemos que hablar del concepto de marca personal. Hande y Kerem, más allá de ser actores talentosos, son marcas en sí mismos. Representan valores, estilos de vida, e incluso aspiraciones para sus seguidores. Las marcas comerciales, al asociarse con ellos, buscan precisamente capitalizar esa conexión emocional y transferirla a sus productos. En el mundo de la publicidad, la coherencia es clave. Una marca de lujo busca transmitir exclusividad, sofisticación y un cierto estatus social. Si Hande, como embajadora de esa marca, es constantemente vinculada a Kerem, quien a su vez representa una marca más accesible, se crea una disonancia que puede dañar la imagen de la marca de lujo. Es como si un chef de alta cocina promocionara una cadena de comida rápida, simplemente no encaja. Además, las marcas invierten cantidades ingentes de dinero en estudios de mercado para identificar a su público objetivo y diseñar campañas que resuenen con ellos. Si la imagen de un embajador de marca se asocia a una controversia, incluso si es tan inocente como una antigua relación, puede afectar negativamente el ROI, retorno de la inversión, de la campaña. ***, un contrato tácito de separación mediática, ***. Aunque no haya un documento oficial que diga Hande y Kerem no pueden ser mencionados juntos, es posible que exista una especie de acuerdo tácito entre sus agencias de representación y las marcas con las que trabajan. Esto podría manifestarse en cláusulas en sus contratos publicitarios que les impidan participar en eventos o proyectos que puedan reavivar su antigua relación mediáticamente. Imaginen la conversación: mira Hande, entendemos que tienes una excelente relación con Kerem, pero para esta campaña de cosméticos necesitamos que te centres en transmitir una imagen de mujer independiente y exitosa. Cualquier mención a tu pasado romántico podría distraer la atención del producto y perjudicar las ventas. Este tipo de acuerdos son más comunes de lo que pensamos en el mundo del espectáculo. Las agencias de representación tienen la responsabilidad de proteger la imagen de sus clientes y maximizar sus oportunidades profesionales, y a veces eso implica tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa limitar su libertad personal. ***, el efecto dominó en otros actores ***. Si esta prohibición se confirma, podría tener un efecto dominó en otros actores y actrices turcos. Podría crear una atmósfera de miedo y autocensura, donde los artistas eviten cualquier tipo de relación personal que pueda ser considerada arriesgada por las marcas y las agencias de publicidad. Esto podría tener un impacto negativo en la espontaneidad y la autenticidad de las celebridades. Ya no podrían ser simplemente ellos mismos, sino que tendrían que calcular cuidadosamente cada paso que dan para no poner en peligro sus contratos publicitarios. Además, podría fomentar una cultura de competitividad tóxica entre los actores. En lugar de apoyarse mutuamente, podrían verse como rivales en la búsqueda de contratos publicitarios y evitar cualquier tipo de colaboración que pueda beneficiar a su competencia. ***, el papel de los fans y la prensa rosa ***. Por supuesto, los fans y la prensa rosa también juegan un papel importante en este drama. La constante especulación sobre la vida amorosa de Hande y Kerem alimenta la curiosidad del público y mantiene viva la llama de su antigua relación. Cada foto que se publica, cada comentario que se filtra, es analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. La prensa rosa, en particular, tiene un incentivo para mantener viva esta historia. Los titulares sobre Hande y Kerem venden revistas y generan clics en Internet. Cuanto más sensacionalista sea la noticia, más atención atraerá. Los fans, por su parte, a menudo se ven atrapados en una dinámica contradictoria. Por un lado, quieren ver a sus ídolos felices y realizados. Por otro lado, no pueden evitar fantasear con una reconciliación y revivir los momentos mágicos de su romance en Senkalkam. Esta presión constante por parte de los fans y la prensa rosa puede ser abrumadora para Hande y Kerem. Se ven obligados a vivir sus vidas bajo el escrutinio público y a lidiar con las expectativas y los deseos de millones de personas. ***, ¿un futuro juntos? La llama de la esperanza ***. A pesar de todos estos obstáculos, la llama de la esperanza sigue viva para muchos fans que sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Recuerden que en el mundo del espectáculo todo es posible. Las relaciones pueden cambiar, las personas pueden madurar y las circunstancias pueden evolucionar. Quizás en el futuro, cuando la presión mediática haya disminuido y ambos actores estén en un momento diferente de sus vidas,
puedan volver a conectar y construir una nueva relación. O quizás decidan seguir caminos separados y encontrar la felicidad en otros lugares. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales. Hande y Kerem son dos artistas talentosos que merecen el reconocimiento y el respeto del público. *** Los nuevos proyectos de Hande y Kerem, un intento de distanciarse de su pasado, ***. Es interesante observar los nuevos proyectos en los que están involucrados Hande y Kerem. Están eligiendo deliberadamente roles y campañas publicitarias que los distancien de su imagen como pareja romántica en Senkalkap. Hande, por ejemplo, ha apostado por papeles más dramáticos y complejos que la alejan de la imagen de la chica dulce y enamoradiza que interpretó en la serie. Kerem, por su parte, ha explorado diferentes géneros y formatos, demostrando su versatilidad como actor. En cuanto a sus campañas publicitarias, ambos han optado por marcas que refuerzan su imagen como individuos independientes y exitosos. Hande se ha asociado con marcas de moda de lujo y cosméticos, mientras que Kerem ha representado a marcas de automóviles y tecnología. Estos movimientos estratégicos podrían ser interpretados como un intento consciente de reinventarse y dejar atrás su pasado como pareja mediática. Quieren demostrar al público y a la industria que son mucho más que Eda y Serkan, y que tienen mucho que ofrecer como artistas individuales. *** Conclusión, el chisme continúa, pero el respeto debe prevalecer ***. En definitiva, la supuesta prohibición de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta fácil y definitiva, y es probable que nunca sepamos toda la verdad. Lo que sí sabemos es que ambos actores son profesionales talentosos que merecen el respeto y el apoyo del público.